A ver, estábamos viendo cosillas de equilibrios. Entonces, habíamos visto ayer la K sub T, ¿verdad? La constante de equilibrio, ¿sí? Poníamos un sistema y habíamos visto, pues, para una reacción genérica, ¿vale? En la que A y B son los reactivos y C y D son los productos, habíamos definido la constante de equilibrio referida a las concentraciones, ¿verdad? Como la concentración de C elevado a C, el coeficiente estequiométrico, la concentración de D elevado a D, entre la concentración de A elevado a concentración de B elevado a B. Por favor, entendamos esto, ¿vale? Se refiere a concentraciones de los productos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos, partido de concentraciones de los reactivos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos, ¿sí? Esto es lo que caracteriza el estado de equilibrio cuando se alcanza, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo tardó en alcanzar el estado de equilibrio? No lo sé. Y previo a que se alcance ese estado de equilibrio, ¿vale? Previo al estado de equilibrio, podemos definir el denominado cociente de reacción, que es el valor de esta expresión, ¿vale? Pero cuando no he alcanzado el estado de equilibrio, antes de haberlo alcanzado, Q sub C, que se define como la concentración de C elevado a C, concentración de D elevado a D, partido de concentración de A elevado a A, concentración de D elevado a D. La Q sub C, ¿vale? Tú imagínate que tienes una cierta reacción, ¿vale? En la cual, pues por ejemplo, la siguiente reacción, 2 de NO en estado gaseoso más cloro gaseoso para dar 2 de NaOCl en estado gaseoso, ¿vale? Y esto tiene una cierta constante de equilibrio K sub C. ¿Que cuál sería? La K sub C de este equilibrio sería la concentración de NaOCl elevado al cuadrado partido de la concentración de NO al cuadrado por la concentración de Cl2, ¿vale? Estos serían los valores en el equilibrio. Imagínate que esta K sub C vale 8, ¿vale? No lo sé, no sé cuál es la constante de equilibrio, no la tengo. Pero imagínate si K sub C es igual a 8. ¿Qué pasa si tú evalúas, estás en un momento anterior a haber encontrado el equilibrio y evalúas Q sub C, ese cociente de reacción, ¿vale? Dices concentración de C elevado a C por concentración de D elevado a D, entre concentración de A. O sea, aquí sería, evidentemente, en un momento anterior. Lo evalúas NaOCl al cuadrado, NO cuadrado Cl2. Lo evalúas. ¿Vale? Imagínate que te sale un 3. Te sale un 3. ¿Qué información nos está dando el cociente de reacción en ese momento? Nos da mucha información. ¿Hacia dónde va a evolucionar la reacción? ¿Crees que los reactivos van a reaccionar entre sí y se van a generar productos? ¿O los productos van a generar entre sí y se van a generar reactivos? ¿Vale? Siempre leyendo la reacción de izquierda a derecha, ¿vale? Los reactivos son el NO y el Cl2 y el producto es el NaOCl. ¿Creéis que el NaOCl se va a descomponer? ¿O que el NO va a interactuar con el Cl2 para formar NaOCl? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Perdona? Sí, ¿por qué? Correctísimo, muy bien visto. Si te fijas, el cociente de reacción, ¿vale? Te echa a pelear concentraciones de productos en el numerador contra concentraciones de reactivos en el denominador. Entonces, ¿qué información me aporta un cociente de reacción? Pues si tú evalúas un cociente de reacción y resulta que es igual a K sub C, ¿qué te está diciendo? Que estás en el equilibrio y no hay reacción. ¿Qué pasa, en cambio, si Q sub C
ese cociente de reacción es más pequeño que el valor de la constante de equilibrio. Eso significa que la concentración de los productos es menor que la que deberías tener en el equilibrio, ¿verdad? Porque la concentración de los productos está en el numerador, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir, ¿vale?, que la reacción se desplaza hacia la derecha. Es decir, la reacción va a ocurrir de izquierda a derecha. Los reactivos van a interactuar entre ellos para generar productos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que así esta parte de aquí, la parte del cociente de reacción que está en el numerador, crezca, sea un número más grande. ¿Vale? Si Q sub C está por debajo, si el cociente de reacción está por debajo de la constante de equilibrio, la reacción se me desplaza hacia la derecha. La reacción va de izquierda a derecha. Los reactivos interactúan entre ellos para generar productos. En cambio, si la Q sub C está por debajo, perdón, si está por encima de la constante de equilibrio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que la concentración de los productos es mayor que la que debería ser en el equilibrio. Porque si te fijas, la concentración de los productos está en el numerador. Y te está saliendo un número más grande que el que te tendría que salir en el equilibrio. Entonces, cuando tu cociente de reacción indica que tienes más productos que los que deberías en el equilibrio, la reacción, ¿cómo evoluciona? Se desplaza hacia la izquierda, es decir, los productos van a reaccionar entre ellos para generar reactivos. ¿Vale o no vale? ¿Hasta que qué? Hasta que la concentración de productos disminuya y la concentración de reactivos aumente de tal manera que el cociente de reacción tenga el valor de la constante de equilibrio, momento en el cual vamos a alcanzar ese equilibrio dinámico en el cual los reactivos reaccionan entre ellos generando productos, los productos reaccionan entre ellos generando reactivos a tal velocidad que lo que se produce es igual que lo que se destruye y por lo tanto encontraremos ese estado de equilibrio, ¿vale? El estado de equilibrio se caracteriza porque las concentraciones son constantes, ¿vale? ¿Sí? Y cuando las concentraciones son constantes, pues ya está. Y la constante de equilibrio también es constante, por lo tanto, pues ahí ya no hay reacción, no hay desplazamiento de la reacción hacia un lado o hacia otro. ¿Vale o no vale? ¿Pillado? ¿Eso está claro? ¿Habéis entendido lo que os he contado? ¿En una gráfica? A ver. Básicamente, si encontramos la Q sub C en la constante de equilibrio, sería cuestión de que pensases, perdón, si es constante, es constante. La evolución de un sistema es, la constante de equilibrio es una asíntota horizontal del sistema, ¿vale? Si la Q sub C empieza por debajo de ella, tiende a ella, así. Y si empiezas por encima, te aproximas, evidentemente, en función. Es eso, o sea, simplemente es el cociente de reacción te indica si hay mayor proporción de productos que de reactivos o mayor proporción de reactivos que de productos. Entonces, si tienes más reactivos que productos que los que debería haber en el equilibrio, ¿vale? Pues entonces la reacción siempre va a desplazarse hacia el lado que haga que el cociente de reacción con el tiempo acabe valiendo exactamente lo mismo que la constante de equilibrio, ¿vale? Eso es lo que hace, ¿sí? ¿Pillado? ¿O no pillado? Vale. En sistemas gaseosos, ¿vale? En sistemas en los que los implicados son gases, hay otra constante de equilibrio. Definimos K sub P, ¿vale? La constante de equilibrio referida a las presiones.
¿Cómo? Pues a ver, si la reacción es A moles de A más B moles de B para dar C moles de C más D moles de D, igual que la constante de equilibrio referida a las concentraciones, me hablaba de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes entre las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes, la K sub P es la presión de los productos elevado a sus coeficientes partido de las presiones de los reactivos elevados a sus coeficientes, ¿vale? ¿Hay una relación entre la K sub P y la K sub C? Pues sí, sí la hay, ¿vale? Si os acordáis, ayer estuvimos recordando el concepto de gas ideal. Siempre vamos a considerar gases ideales, ¿vale? Siempre. Si te fijas, la ecuación de estado de un gas ideal, no sé si os acordáis, es P por V igual a NRT, ¿sí? Dígame. ¿Lo de? Sí, la K sub P. La K sub P es la constante de equilibrio, ¿vale? Pero expresada en términos de las presiones parciales. Esto aplica en reacciones con gases, ¿vale? Entonces, ¿cómo definimos ayer la K sub C? Pues la K sub C es las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes entre las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes. Concentraciones molares. ¿Cuántos moles tengo por cada litro de sistema? Si estoy considerando una reacción con gases, puedo también escribir una constante de equilibrio, pero no referida a las concentraciones, sino referida a las presiones parciales de cada gas, ¿vale? Apoyándome en lo que os comenté ayer de lo de la ley de Dalton. El modelo del gas ideal es un modelo de gases perfectos, es decir, es un modelo en el cual las moléculas de gas solamente chocan contra las paredes del recipiente que lo contiene y además no pierden energía en esos choques. Eso me permite escribir la ecuación de estado, P por V igual a NRT, ¿vale? Entonces, K sub P, la constante de equilibrio referida a las presiones de los gases, está relacionada con K sub P, ¿vale? Es lo que vamos a hacer, ¿sí? Si te fijas, la presión, si tienes una mezcla, ¿vale? Por ejemplo, la del amoníaco, ¿vale? N2 más 3H2, esta es una reacción gaseosa. Para dar 2 de NH3, tú podrías pensar en concentraciones molares de nitrógeno, concentraciones molares de hidrógeno, concentraciones molares de amoníaco, o bien podrías pensar en la presión parcial del nitrógeno, la presión parcial del hidrógeno y la presión parcial del amoníaco, ¿sí? Entonces, así, en general, si te fijas, esta K sub P, ¿vale? Como cada uno de ellos cumple la ecuación de estado de los gases ideales, ¿vale? Esta expresión de aquí, la K sub P, es la presión del gas C elevado a C, por la presión del gas D elevado a D, por la presión del gas B elevado a B, por la presión del gas A elevado a A. P por V es NRT, ¿vale? Entonces, si todos los gases son gases ideales, y nosotros siempre consideraremos gases ideales, ¿vale? Fíjate, la presión del gas A, por ejemplo, por el volumen, se supone que todos los gases están dentro del mismo recipiente, porque están reaccionando, ¿vale? Es igual al número de moles de A por R y por la temperatura. De aquí tú puedes despejar la presión parcial del gas A como el número de moles de A entre el volumen por R y por T. Pero estos son moles litro, ¿no? El número de moles de A entre el volumen total son... Así que esto es la concentración de A. Es el número de moles de A que hay por cada litro, por R y por T, ¿sí? Así que, si la presión de A se puede escribir como la concentración de A por R y por T, pues evidentemente la presión de B es la concentración de B por R y por T, la presión de C es la concentración de C por R y por T, y la presión de D es la concentración de D por R y por T, ¿sí? ¿Qué relación, por tanto, encontramos entre K sub P y K sub C? Pues vamos con ella. Si la K sub P se define de esta manera, la K sub P va a ser presión de C elevado a C, pero la presión de C elevado a C es concentración de C
por RT, ¿verdad? Todo esto elevado a C. Luego presión de D, concentración de D por RT elevado a D. Presión de B, que es concentración de B por RT elevado a D. Y aquí concentración de A por RT elevado a A. ¿Vale? Vamos a escribirlo de manera un poquito más compacta. La K sub P va a ser igual a la concentración de C elevado a C por la concentración de D elevado a D. Concentración de B elevado a B, concentración de A elevado a A por RT elevado a C más D. Ahí está. Menos B menos A, ¿no? ¿Sí? He cogido, si te fijas, la concentración de C, la concentración de D, la concentración de B, ¿vale? C estaba elevado a C, D estaba elevado a D, B estaba elevado a D y A está elevado a A, ¿vale? Y luego tienes RT elevado, ¿vale? RT es el mismo factor en todos los sitios, elevado a C más D menos B menos A, ¿vale? ¿Sí? Pero si os fijáis, esto es una enorme suerte, ¿no? Porque esto de aquí es la expresión de la K sub C. Así que la K sub P es igual a la K sub C multiplicado por RT elevado a delta N. ¿Y quién es delta N? Delta N es C más D menos B menos A, ¿no? Es decir, delta N es la diferencia de moles en estado gaseoso de productos y reactivos, ¿vale? Es decir, productos menos reactivos. ¿Sí o no? ¿Vale? Es decir, a ver, vosotros no tenéis que saber hacer la demostración, ¿vale? Con que manejéis que K sub P es igual a K sub P por RT elevado a delta N, donde delta N es la diferencia de moles de productos gaseosos menos moles de reactivos gaseosos. ¿Vale? Ahí lo tienes. Eso es lo que hay que manejar de manera práctica, ¿vale? Pero no... Yo es que soy el profe, pero tengo que... Delta N, ¿vale? Incremento de moles, ¿vale? Variación de moles de gas. Por ejemplo, en la del amoníaco, ¿vale? Tenemos... Uy, perdón. Ahí lo tenemos. Ahí, ya. En el amoníaco, ¿vale? ¿Cuánto sería ese delta N? N2 más 3H2 para dar 2 de NH3. Y todos son gases. Sí. Fíjate, ¿cuántos moles de gases tienes en los productos? 2. 2 de NH3, ¿verdad? ¿Cuántos moles de gases tienes en los reactivos? Un nitrógeno, 3 hidrógenos, 3 más 1, 4. Delta N, por tanto, es 2 menos 4 menos 2. Cuidado, menos 2. ¿Vale? Que no 2. Menos 2. ¿Ok, Maki? ¿Lo tenemos pillado? Vale. A ver, valores... Dígame. Gaseosos. Todos en estado gaseoso, ¿vale? Porque es una K sub P. A ver, si yo te doy... Mira, te voy a dar otro equilibrio
otro equilibrio gaseoso. Te digo 2 de CO2 gas para dar 2 de CO gas más O2 gas. Y te digo que esta K sub P es una de las más pequeñitas que existen, ¿vale? Esta K sub P es 7,1 por 10 elevado a menos 91. Me molestaría en escribirte 0,90 ceros y un 7. Pero me daría un poquito de arrurru, ¿vale? Esa K sub P es muy parecida a 0. Y cuando digo muy, es, vamos, como un huevo una casa. O sea, no, como un huevo otro huevo, vaya. Entonces esa K sub P es muy pequeñina. ¿Qué pasa cuando yo tengo una constante de equilibrio que es muy pequeñina? Esa reacción está desplazada claramente hacia algún lado. Hacia los reactivos, he oído por ahí. Y he oído muy requete bien, ¿no? K sub P, un valor muy pequeño, es... Tú piensas que con una constante de equilibrio estás echando a pelear o concentraciones o presiones, pero en el fondo concentraciones y presiones son lo mismo, ¿vale? O sea, simplemente concentraciones y presiones van pesadas por un factor de temperatura, pero si tienes mucha concentración también vas a tener mucha presión, ¿vale? Y si aumentas al doble te vas a aumentar, ¿vale? Evidentemente depende de la temperatura. Pero una constante de equilibrio estás echando a pelear productos en el numerador con reactivos en el denominador. ¿Qué pasa si el numerito te sale muy pequeño? Pues que estás echando a pelear la pasta que gano yo con la pasta que gana Cristiano Ronaldo. Y la pasta de Cristiano Ronaldo está en el denominador. Entonces resulta que Cristiano Ronaldo en los 8 primeros minutos de partido gana lo mismo que yo en un año entero de trabajo. Y me sale un número muy pequeño, ¿vale? Cuando echas a pelear dos números, y el número de abajo es mucho más gordo que el número de arriba, evidentemente ese cociente te sale un número muy chiquitito, ¿vale? ¿Sí? Al contrario, ¿qué pasa? ¿Cuál es la constante de equilibrio en una reacción explosiva? ¿Tú crees que en una reacción explosiva están ahí mirándose los reactivos? Cari, ¿viene? No, sí, no sé, Cari, ¿qué me ofreces? Venga, un deportivo y un chalet en Formentera. Va, venga, voy. No, una reacción explosiva es los reactivos se ven y ¡ay, qué bien, qué alegría! Juntémonos. Está extremadamente desplazada hacia los productos. ¿Qué ocurre en una reacción del tipo explosivo? ¿Qué constante de equilibrio va a tener? Pues va a tener una constante de equilibrio muy alta, porque los reactivos, en el momento en el que se ven, están encantados de reaccionar y generar productos. Las concentraciones de productos van a ser muy altas, mientras que las de reactivos van a ser muy bajas, ¿no? En el equilibrio, porque está muy desplazado hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa si una constante de equilibrio es muy alta? Es mucho más grande que 1. Hay un gran, ¿vale? Deberíamos pintarlo así. Una flechita muy fuerte hacia la derecha, ¿vale? Y muy pequeñita hacia la izquierda, así. Hay un poquito de retroceso, pero es mínimo, ¿vale? ¿Qué pasa si la constante de equilibrio es muy bajita? ¿Vale? Esta que hemos visto, de 10 a la menos 91. Si una constante de equilibrio es muy chiquitina, entonces lo que le ocurre a esa reacción es que sí, hay que pintar 2 flechas, pero vamos, la de hacia la derecha no la pinte muy fuerte, ¿vale? Porque hay muy poquita producción, ¿sí? ¿Y qué pasa si tienes una constante de equilibrio del orden de unidades? De 1, de 2. ¿Qué va a ocurrir? La constante de equilibrio de esto es 5 o 3. Pues básicamente que las concentraciones de reactivos y de productos en el equilibrio van a ser más o menos del mismo orden. Claro, evidentemente todo eso va con coeficientes estequiométricos, entonces ahí hay que buscar un ten con ten, ¿no? Pero básicamente las concentraciones en el equilibrio típicamente van a ser del mismo orden, es decir, si empiezas con 10 moles de reactivos, pues al final piensa que vamos a acabar como 5 y 5. 5 de reactivos y 5 de productos, ¿vale? Más, a ver, perfectamente o sea, olvídate de que sean exactamente así, ¿vale? Pero más o menos vas a tener del mismo orden. Cuando tienes constantes de equilibrio muy pequeñas
o tienes constantes de equilibrio muy grandes, eso es que claramente está muy desplazado hacia la derecha, en el caso de que la constante de equilibrio sea muy grande, un valor muy alto, o hacia la izquierda, hacia los reactivos, es decir, una reacción que es muy complicada de hacer cuando esa constante de equilibrio es muy pequeña. ¿Vale? ¿Pillado o no pillado? Vale, vamos a hacer algún ejercicio. A ver. Equilibrio. ¿Cómo nos gusta el equilibrio? Vale. Venga. Mira este 2021 modelo. Qué buen rollo. Dígame. Básicamente que esperamos concentraciones muy parecidas. Esperamos concentraciones muy parecidas de reactivos y de productos en el equilibrio. Ten en cuenta que esas constantes van con exponentes que están relacionados con los coeficientes estequiométricos. Entonces alguna pueden estar relacionadas por un cubo, por una raíz cúbica. Pero vaya, no nos vamos a ir a una reacción de tipo explosivo. ¿Vale? Es básicamente lo que te quiero decir. Hay veces que las reacciones están muy desplazadas hacia un lado y hay veces que no. Entonces, en el momento en el que no están muy desplazadas hacia un lado, pues generalmente cuando nos han hablado de química nos han dicho, mira, esto se junta con esto para producir esto. Y de alguna manera yo creo, bueno, al menos yo lo asumí así cuando estaba sentado ahí, ¿no? Básicamente yo pensaba que eso era como cuando sales a montar en bici, que sales y solamente te vuelves cuando se te han caído las piernas, cuando te has pegado un castañazo y no puedes montar más, o sea, cuando ya no puedes más. O sea, cuando hago cosas que me gustan no entiendo por qué hay que parar. O sea, no creo en la moderación cuando hago cosas que me divierten y me gustan y además no hacen daño a nadie, ¿no? Entonces, pero no, las reacciones no son así. En las reacciones te dicen nitrógeno más hidrógeno para formar amoníaco. Ya. Pero si la constante de equilibrio no es una constante de 10 a la 6, ¿vale? Si la constante de equilibrio es 2, no esperes que todo el nitrógeno que metas y todo el hidrógeno que metas genere todo ello amoníaco y quedarte sin nada, ¿vale? O hasta que agotes uno de los dos. No. Esto lo que te viene a decir es, el nitrógeno y el hidrógeno se miran a los ojitos y dicen, formemos amoníaco. Pero llega un momento en el que dicen, ya está bien de formar amoníaco, ya que estoy muy cansado, ¿vale? Y paran. Y en ese momento paran. Entonces se te queda el equilibrio en el cual tienes nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Y ahí están todos en paz, amor y compañía. Si quieres producir más amoníaco, pues lo que tienes que hacer es... bueno, pues vamos a ver qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? De hecho, el proceso Haber le valió un Nobel a Haber básicamente por utilizar catalizadores y por retirar amoníaco. En el momento en el que te retiras amoníaco, tocas ese cociente de reacción y dices, que me has quitado concentración de amoníaco. Entonces la reacción evoluciona para producir más amoníaco, ¿vale? Entonces eso es lo que hace un ingeniero químico. Bueno, vamos allá. Te dicen, se introducen 46 gramos de tetraóxido de dinitrógeno en un recipiente de 1 litro. A ver. A ver, venga tú. Tetraóxido de dinitrógeno, ¿vale? Eso es N2O4. Tetra, 4, óxido de dinitrógeno. En un recipiente, dicen que el volumen es 1 litro, ¿vale? Ese volumen va a permanecer constante todo el rato. La temperatura es 359,5 Kelvin y se cierra, ¿vale? Cuando se alcanza el equilibrio... Ah, mira, te lo dan, N2O4 gas para dar 2 de NO2, gas. La presión parcial del NO2 es de 10 atmósferas, ¿vale? Bueno, calcule la presión total de la mezcla en el equilibrio.
calcule K sub P y K sub C y si aumenta la presión, ¿en qué sentido se desplaza el equilibrio? Vale. Vamos a ver, esto me lo llevo por acá. A ver, siempre que te den un problema de equilibrio, ¿vale? Siempre vamos a hacer una tablita. Dices estado inicial. Vamos a plantearnos cuánto reacciona y finalmente cuánto se queda en el equilibrio, ¿vale? Entonces, inicialmente tú lo que tienes es solamente tetraóxido de nitrógeno, ¿verdad? Lo metes en un recipiente y ya está. Entonces tú dices, inicialmente vamos a pensar que esto tiene una presión inicial del N2O4, ¿vale? Inicial, super cero, la inicial. ¿Cuánto va a valer la presión inicial del NO2? Cero, no tienes, ¿vale? Vas a descomponer N2O4, ¿vale? Así que esto va a ser cero. ¿Sí? ¿Cuánto va a reaccionar? Fíjate en los coeficientes estequiométricos. Aquí tienes un 1 y aquí tienes un 2, ¿vale? Es decir, por cada molécula de N2O4 que se rompe, se te van a formar evidentemente dos moléculas de NO2, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que aquí pierdo X. Si aquí pierdo X, aquí tengo, ¿aquí qué voy a ganar? 2X. ¿Vale o no vale? ¿Sí? Entonces, en el equilibrio, ¿qué presión voy a tener? ¿Vale? Esto simplemente tú piensas que el N2O4, yo meto N2O4 y lo miro y lo está a 30 atmósferas. La presión parcial del N2O4 evidentemente va a disminuir. ¿Cuánto? X, una cantidad de X. ¿Sí? Si disminuye una cantidad de X y partí de una cierta presión inicial, en el equilibrio voy a tener la presión inicial menos X, ¿no? Y aquí partía de 2 y ganó 2X, así que la presión final en el equilibrio va a ser 2X. Evidentemente descompongo 1, de 1 pierdo, 1 va a perder presión parcial, 1 va a hacer menos presión en las paredes del recipiente, porque claro, entre otras cosas, la presión es una cuestión de cuántas moléculas están chocando por unidad de tiempo. Si pierdo N2O4, evidentemente la presión parcial que ejerce el N2O4 va a ser menor. Pero claro, pierdo N2O4 y gano NO2, así que 2X. ¿Vale o no vale? ¿Sí? Esas son las presiones en el equilibrio. ¿Sí? Dígame. ¿Por qué 2X en el reacciona? Porque si te fijas, cuando ocurre la reacción, yo lo que estoy haciendo es, básicamente, estoy cogiendo moleculitas de N2O4, ¿vale? 2 átomos de nitrógeno, 4 átomos de oxígeno, les estoy rompiendo los enlaces y luego ya digo, anda, mira, por cada una que rompo, tengo 2 nitrógenos y 4 oxígenos. Así que cojo ahí como si fuera un tente, pues cojo y digo, ala, voy a coger y voy a montar 2 moléculas de NO2. Entonces, si pierdo X, por aquí gano 2X, ¿vale? Si desmonto bicicletas para vender ruedas, por cada bicicleta que desmonto, cojo 2 ruedas. Entonces aquí te estoy diciendo, si quito X bicicletas, gano 2X ruedas. Los coeficientes estequiométricos son 1 y 2. ¿Vale? Tú a la hora de quitar tienes que tener en cuenta que aquí el coeficiente estequiométrico es 1. Si fuese 3 para dar 2, aquí quitarías 3X y ahí ganarías 2X. ¿Vale? Entonces aquí, ¿vale? Cuando te hablen de presiones, pues habla tú de presiones. Inicialmente tengo esta presión, pierdo esta presión, ¿vale? ¿Sí? La X es una presión, efectivamente. ¿Vale? Si queréis lo llamamos P. ¿Vale? Entonces, fíjate lo que te dicen. La presión parcial de NO2, cuando se alcanza el equilibrio, la presión parcial de NO2 es 10.
¿no? ¿Sí? Vale. Entonces, vamos allá. ¿Sabemos cuánto vale la presión inicial del N2O4? Se puede calcular, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Te están dando datos? Te están dando todos los datos que necesitas para la ecuación de estado del gas ideal, por eso ayer os lo recordé. ¿Vale? Ya sabemos que 2x es 10, por lo tanto la x es 5 atmósferas, ¿sí? ¿Cuánto vale la presión inicial? Fíjate, te están dando 46 gramos de tetraóxido de dinitrógeno en un recipiente de 1 litro a 359,5 Kelvin y se cierra. Eso ya son habas contadas, ¿no? Sabemos exactamente qué presión ejerce ese N2O4. Tenemos que calcular la masa molar del N2O4, que es 2 veces la masa molar del nitrógeno más 4 veces la masa molar del oxígeno. Te lo dan, ¿vale? Masas atómicas, nitrógeno 14, oxígeno 16. Así que 2 por 14 más 4 por 16. 28 y 64, 92. Gramos mol, ¿vale? O unidades de masa atómica. Entonces, estamos hablando de un gas que tiene con una masa molar de 92 gramos mol y, oh, qué feliz casualidad, te están dando 46 gramos, ¿no? Te están dando medio mol, ¿lo veis? Pero vamos, como el N2O4 es un gas, pues cumple la ecuación de estado de los gases ideales. La presión inicial de N2O4 multiplicado por el volumen, que nos dicen que es 1 litro, es igual al número de moles, que son 46 gramos entre 92 gramos mol. ¿La R te la dan? ¿No te dan la R? 0,082 atmósferas litro Kelvin y mol, multiplicado por la temperatura, que te dicen que es exactamente 359,5 Kelvin. Toma ya, qué alegría de vivir. ¿Vale? Entonces ahí lo tienes. ¿Cuánto me vale entonces esa presión inicial del N2O4? Pues un número divertidísimo. Esto es un medio. 0,082. Si alguien por favor tiene por ahí una calculadora, se lo agradezco infinito. Espera, que tengo yo la mía, chaval, que la trinqué del departamento, es un bestia. Si alguien lo tiene antes, yo... entonces, vamos allá. ¿Cuánto sale? 14,7 atmósferas. ¿Vale? Entonces, fíjate, sabiendo que esta presión inicial es 14,7, no, 14,07 o 14,7. 14,7. Dibujar, aquí lo tenemos. Entonces, ya sabes que esto es 14,7 atmósferas, pierde 5 atmósferas, presión que va a tener en equilibrio 9,7, ¿vale? Que es esos 14,7 menos 5, 9,7. Presión que va a tener el NO2 en el equilibrio va a ser 10 atmósferas, ¿vale? Así que, ¿cuál es la presión total de la mezcla en el equilibrio? 19,7, ¿vale? Por lo que os comenté ayer, por la ley de Dalton, ¿vale? Como los gases, ¿vale? Piénsalo, todo es coherente con el modelo de gas ideal. Si los gases ideales son gases que no interactúan, pues evidentemente la presión total va a ser la suma de las presiones que ejercerían ellos si estuviesen solitos en el recinto. Así que la P total es la presión de N2O4 en el equilibrio más la presión de NO2 en el equilibrio, ¿verdad? ¿Qué presión ejerce el N2O4? Hemos visto que en el equilibrio, ¿vale? En el equilibrio es 9,7 y esto es 10, así que 9,7 más 10
19,7 atmósferas. ¿Vale o no vale? ¿Pillado? Ahora te dicen, calcule la presión total. Muy bien. Calcule K sub P y K sub C. Muy bien. Pues vamos con K sub P y K sub C. K sub P sería la presión de los productos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos entre la presión de los reactivos, ¿vale? Próximo día continuamos, si os parece bien. ¿Qué, perdón? Sí, la tabla.